Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Las Vueltas de la Vida. Mil gracias por acompañarnos. Estamos acá en directo esperando para que se conecte hoy con nosotros Mónica García. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama Conectando con la cuántica. Con Moni hemos venido haciendo unos episodios muy chéveres, muy interesantes. La vez pasada hicimos ciencia y espiritualidad y así hemos venido sumándole a estos temas tan, como tan hoy en día, tan de mucho interés para todo el mundo y tan apreciados para ciertos escenarios. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Moni. Vamos a darle entrada a Moni. Ah, Hola, mi hola, mi Moni. Tati, ¿cómo me cuadro yo acá? ¿Ustedes me ven bien ahí? Ya, no sé. ¿Bien? Sí, pues estás un poquito corrida como para algún lado. Yo no, es que como que me Ahí, ahí, puse ahí. Ay, nos perdonarán, aquí ¿Es para el siempre otro lado? hay. Es para el otro lado. Ya. Mi Moni, qué felicidad tenerte aquí. Ay, Muchas bien, mi gracias Tati. por aceptar esta Mucho. invitación. Bueno, la teníamos pendiente porque en la temporada pasada habíamos quedado con esa deuda. Tenemos varios temas ahí, ¿cierto? Que la gente que se nos une, que se nos ha unido, nos ha pedido y dentro de la misma conversación va saliendo, ¿no? Que energía Kundalini, que empezamos, bueno, unos términos y unas cuestiones acá súper interesantes. Bueno, vamos a esperar a que la gente comience a conectarse, a que empiecen a llegar. Eh, Estamos acá en directo en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y bueno, entonces, bueno, mi Moni, cuéntanos a todos cómo nace este interés pues por la cuántica, cómo llegas a estar en este momento eh, que estás hoy, que obviamente no fue como nos has contado tu historia, cómo llegas a incursionar en este tema, que además tiene tantas visiones, ¿no? Pues desde tantos frentes que se trabaja la cuántica, este pues es uno de ellos. Cuéntanos un poco sobre esta llegada aquí. Bueno, Tati, bueno, todos son mis inicios desde la parte científica. Llegué yo, como habíamos retomando capítulos anteriores. Estamos haciendo resumen del capítulo anterior. Sí, 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 sí. Y así llego yo a la espiritualidad con el tema de la física cuántica y conecto con que nosotros no somos solo, este cuerpo es nuestro envase, pero este cuerpo tiene una conexión bastante importante con nosotros porque somos partículas cuánticas. Y para que haya Ujú. partículas cuánticas tenemos que tener una fisicalidad. Por eso trabajar con nuestro cuerpo, con nuestros cerebros, tenemos cerebros en cada célula de nuestro organismo. Y trabajar con esos cerebros hace que nosotros Ah, mira, buenas noches. conectemos con lo que deseamos vivir. Sí, ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando sí, sí, bien? sí, sí, estamos escuchando bien. Están saludándonos acá. Hola, buenas noches desde Perú, saludo desde Bogotá. Muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, qué rico. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Sí, nos estabas contando como la conexión con nuestro cuerpo, con... La cuántica hace que nosotros conectemos en realidad con la realidad que queremos vivir. Es Okey. un poco, ¿cómo se llama? Repetitiva la palabra, pero es que nosotros somos creadores de realidades. ¿Cómo creamos? Conectando nuestras partículas cuánticas para hacer realidad lo que deseamos vivir. Y eso está dentro de nosotros. No es, nosotros no vamos a tener en la vida lo que deseamos o lo que queremos o lo que visualizamos. No, nosotros traemos a nuestra vida lo que somos. Si Okey. queremos abundancia, tengo que convertirme en abundancia, sentir que soy abundancia para conectar con la abundancia del exterior, porque no conecto con lo que quiero. Ahí está
el error que se dice del libro del secreto, que se habló tantísimo del secreto, pero es que el secreto del secreto es otra historia, y es que nosotros nos convirtamos en lo que queremos ser, nos convirtamos en el éxito que queremos tener, nos convirtamos en la cantidad de, no sé, nosotros que trabajamos en este tema holístico, en la cantidad de personas para atender, en la cantidad de personas que están en un taller, nos convertimos en eso, conectamos con eso y en ese momento nuestras partículas cuánticas atraen eso, porque somos campos energéticos, somos cuántica todos y cada uno de nosotros y podemos quitar de nuestra vida lo que no nos gusta, sacar de nuestra vida lo que no nos pertenece ya porque le pertenece a otros, porque le perteneció a mis abuelos, tatarabuelos y demás, y no a mí. Y yo lo puedo limpiar, lo puedo sacar de mi vida. Pero eso ocurre cuando yo me hago cargo de lo que tengo en mí, de mis células, de mis moléculas, de mi estructura, de que soy creación de Dios, que en mi ADN está, todas las partículas de Dios están en mí, entonces yo también soy un ser creador. Y que lo que creo y lo que vibro, eso es lo que soy. Si vibro en bienestar, en tranquilidad, en calma, en felicidad, en alegría, eso atraigo a mi vida. Pero si estoy en crítica, en juzgamiento, en, en envidias, en ira, y uno dice, pero ¿por qué todo el mundo me critica? ¿Por qué todo el mundo le da rabia lo que yo hago? ¿Por qué será? Porque eso mismo estoy haciendo yo con los demás y eso llega a mí, porque lo estoy atrayendo con mi vibración. Esa es la conexión con la cuántica y esa fue mi conexión con el lado espiritual y por eso me encanta tanto la cuántica, porque sí es verdad y uno se da cuenta en las vivencias propias y en las personas con las que uno trabaja a diario, ¿no? Y Moni, esta, digamos, claro, tú empiezas un tema espiritual, nos has contado desde los inicios para los que no sabían, en tus consultas de podología, de reflexología, empiezas tú, ay, salud, salud con nuestro pocillito de las vueltas de la Salud. empiezas con tu tema de podología a ver que efectivamente tú pasabas un mensaje y después no te acordabas y bueno, y esos fueron como tus inicios. ¿Y en qué momento entonces empieza a incursionar? Aparece la cuántica a sumarle a esta, pues a esta nueva línea que te nace en la vida para tú explorar en tu ser y en tu saber hacer, ¿no? Porque ya más adelante también se vuelve tu saber hacer. Comienzo a darme cuenta cuando cambia la vida de las personas a medida que hablan de lo que les sucede y nos damos cuenta que hablando vamos solucionando temas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me hago consciente, integro en mí la información, así sea inconscientemente que lo esté haciendo, pero digo, oiga, sí, me está sucediendo esto. Yo les hablaba con el tema de podología, que era la conexión con los pies, pero en general ya cuando uno entra en el campo holístico y entra en tantos aspectos de las vidas de las personas, cuando uno comienza a ver una realidad, a entender comportamientos en pareja, comportamientos en familia, eh, sumisiones, una cantidad de cosas que se empiezan a entender del ser, eh, así sea inconscientemente, está sanando memorias que trae. Okay. Y ya cuando nos hacemos conscientes y sabemos por dónde va todas este tipo de terapias cuánticas y qué podemos hacer, cómo podemos sanar, cómo podemos solucionar temas, entonces ya somos conscientes de que nosotros podemos borrar las cosas que no nos gustan, que ya las vivimos, que traemos como karmas que vienen de vidas pasadas, que traemos una cantidad de cosas cargadas de personas que se cargan energéticamente, que nosotros la cargamos a la espalda a muchas personas y eso a nosotros nos conecta con, con las bajas vibraciones de ellos si no sabemos protegernos, si nos permitimos como que nos drenen energéticamente.
nos vamos para abajo, pero cuando entendemos lo que somos energía, que Mm, somos átomos en continuo movimiento y que no es sino tomar la decisión y ya, todo cambia, porque es instantáneo, es ya, porque yo le doy la orden a mi campo energético de que debe cambiar, de que vamos a solucionar esto, entendemos una situación y soltamos, nos ujú. deshacemos de energías que nos drenan, nos deshacemos de... No es necesario que nosotros a las personas les digamos nada, Ujú, porque a medida que en el campo cuántico comenzamos a avanzar, comenzamos a despertar todos esos dones que traemos, que seres en evolución que somos, vamos despertando. Telepatía, clarisintiencia, clarividencia, vamos despertando una cantidad de cosas y con eso, sin necesidad de hablar, vamos sanando situaciones. Y si sentimos que hay una persona que no nos gusta en la vida nuestra, que nos hace mal, que nos sentimos mal, y decimos, te deseo lo mejor porque hay que ser amorosos y hay que entregar eso para poderlo recibir, para que vibremos en eso y sea el amor el que conecte con nosotros, esos seres se van, las cosas cambian. Económicamente nos damos cuenta que muchas veces no prosperamos porque sentimos que nos estamos cargando a todo el mundo y que si yo tengo plata tengo que ayudarle a mucha gente, pero es que uno no tiene que hacer nada, uno lo hace con amor y ayuda cuando pueda, pero cuando hay personas que no te agradecen, sino se cargan en ti, tú dices, no, si yo tengo plata me están drenando y si no la tengo, pues ya nadie me drena. Y es cuando empieza la gente a decir, ¿por qué ya se me fue el trabajo que tenía? ¿Por qué ya no vendo lo que vendía antes? Porque si me entiendes, empieza todo eso a suceder y es porque yo inconscientemente generé no tener dinero para quitarme de encima tanta carga y tanta gente que me estaba, que me drenan, ¿no? Que no sí. solamente en dinero, sino energéticamente. Y eso pasa muchísimo. Sí, que no es un Pasa, apalancamiento, ¿sí? Como hacen, digamos, los chinos que tienen la cultura de ayudarse entre familias, pero es un préstamo, ¿no? Entonces, es tú me prestas, papá me presta, no sé qué, y es así súper fiel como el tema de yo lo pago, es lo primero que pago, son las primeras deudas que pago. Entonces, sino que se vuelve como un tema también de obligación y todo, y es lo que dices, ¿no? Como que entonces es malo que yo tenga, porque los demás no tienen. Y bueno, hay un montón de creencias ahí que se convierten en esas creencias limitantes que tanto nos hacen como daño y como que nos retienen y nos mantienen ahí patinando en las ideas y en todo para poder salir avanti en lo que en lo que estamos planeando. Y bueno, entonces ahí en eso, para hacer todos estos cortes, porque tú dices: "Listo, hay que hacer conciencia". Okey, ¿y eso cómo se hace? eh, asumiendo la situación, porque para nosotros es muy fácil levantar el tapete y echar el mugrecito debajo y aquí se ve todo lindo y está bonito y no hacemos nada. Cuando nos hacemos conscientes de Sí, sí, lo sí. que en realidad estamos viviendo, de lo que nos queremos ocultar por miedo a perder, por miedo a soltar, porque muchas veces somos controladores y no lo hacemos conscientemente, simplemente necesitamos sentir que como que a todos los tenemos al lado, todo el mundo, este sé qué está haciendo y el otro sé dónde está. Cuando soltamos absolutamente todo y dejo que los demás sean como son, buenos, bonitos, feitos, malitos, bajitos, chiquitos, gorditos, no me importa, porque tengo que volverme un ser neutral, es cuando mi energía comienza a fluir. Y cuando comienza a fluir, yo me doy cuenta de todo lo que hice mal antes, porque uno tiende a justificarse. Ay, no, es que yo hice eso, es porque tal cosa, ¿no? Porque era Ujú. mejor si lo encaminaba, yo tenía que encaminarlo para que hiciera las cosas bien. No sé, ese tema control, cuando las personas son controladoras, siempre Sí, hay la sí, sí. excusa perfecta Sin mí no pueden sobrevivir. de por qué lo hago y por qué estoy haciendo eso. Eh,
cuando las personas abusan en todos los sentidos de otro. Y, y te puedo asegurar que hay mucho tema de relación tóxica donde el espantoso, donde el ser tóxico o terrible, a Sí, veces ni es consciente, o sea, para él es muy normal, son además porque posibilidades. como que no sienten mucho, ¿no? No tienen, no hay una empatía, entonces les parece normal y les parece que tienen razón en todo, pero ese tipo de personas nunca busca ayuda. Los que buscan son los que están pasándola mal. Entonces, Sí, cuando yo me hago consciente de que hay una persona que está abusando de mí, pues me alejo. claro. Y pega duro si Tengo está que una hacerme dependencia responsable, emocional. tengo que hacerme responsable de la situación porque finalmente me está afectando. Claro. Ahí Entonces, como cuando, bueno, ya, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu actitud frente a eso? Y qué, o sea, ¿vas a seguir culpándolo? No, ¿ya te diste cuenta? ¿Qué vas a hacer? Cómo vas a fluir ahí? Y entonces tú me hablabas del tema de cómo está, de bueno, cómo está conformado el ser humano, que ya lo estábamos hablando, pero entonces decías como, bueno, y es que pertenecemos a una familia, y me parece interesante como si ahondar un poquito en eso, como explicar un poquito eso que a veces suena como tan lógico, porque suena lógico, que no, pues entonces yo traigo cosas de mis abuelos o de mis bisabuelos o lo que sea, pero digamos, esa parte como de tratamiento, o sea, ¿cómo se incursiona ahí? O sea, ¿cómo uno llega a incursionar en esa parte de sanación, desde el punto de vista cuántico? ¿Cómo hace uno para hacerlo? bueno, hay veces que tú dices, no entiendo de verdad por qué me están sucediendo estas cosas. Yo no he hecho un daño para decir es que este karma que me gané. Entonces es cuando ya entramos nosotros a trabajar y a funcionar y es a decir, bueno, esto viene de karmas, karmas de antepasados, de ancestros, puede ser la familia, pueden ser mis papás, como pueden ser mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿M? Están todos los ancestros y esos ancestros tuvieron hijos y tuvieron hermanos y tuvieron parejas. Entonces, toda esa carga ancestral nos la traemos con nosotros y eso es lo que tenemos que empezar a entender. Y además que nuestra alma está en evolución y que este cuerpo que tenemos ahorita es el vestido que nos pusimos para vivir esta vida, pero esta alma antes tuvo otra vida y entonces puedo traerme karmas de vidas pasadas. Y Ujú, además que no es solamente este mundo, sino hay otros mundos y hay otros universos y hay otras líneas de tiempo-espacio porque somos multidimensionales y nos movemos en diferentes tiempos y cuando estamos en la cuántica entendemos eso. Y que hay personalidades múltiples, que no es que yo sea un bipolar, sino que hay esencias que me influyen y que ujú. hay pensamientos de otros que me influyen, que hay personas, es lo que hablaba antes, que decía como que te drenan energéticamente y esas personas se alimentan de ti y esos seres, esas mentes influyen en ti, en que no puedas salir adelante, en que no puedas salir del hueco y que siempre tienes que estar, siempre hay una fuga económica, siempre falta algo. Y es porque, ay, perdón, ¿Qué pasa? es porque sonó un mensaje, no, ay, qué pena. No. Entonces, es porque tenemos todas esas cantidades, mucha cantidad de personas en nosotros. Hay otros, hay unos muy lindos que uno dice es que tan lindos, como piensan en mí. Entonces los papás de uno siempre están pendientes en cómo le fue, cómo está, no sé qué, pero no salga tarde que le puede pasar algo. No haga así porque algo le puede suceder. Son muy lindos, amorosos y todo, pero esos miedos nos cargan a nosotros. Eso es lo que nosotros decimos, que nos cargan esas personalidades múltiples o mentes de otros. Y yo en mi cuántica, en mi ser, en mi esencia, en mi saber, que tengo, que soy átomos y energía en movimiento, suelto el miedo y digo, no me influencia más eso y lo corto. Con amor elimino todo lazo y atadura a nivel kármico
Y eso no quiere decir que yo corte lazos familiares, Claro, pero tampoco quiere decir que si no estoy bien con gente de mi familia, no me pueda salir de ahí, acá porque nos tenemos pregunta derecho. Carlos Sotelo, Ujú. o sea que la cuántica promueve o tiene relación con creer en la reencarnación. Em, el tema, cuando estamos en el ámbito espiritual, nos hacemos conscientes de que venimos de otras, que tuvimos ya otras existencias y no solamente en este planeta, estuvimos en otros mundos, porque somos seres en evolución. Y la cuántica no es que promueva, sino que es consciente de que el ser trae existencias anteriores, de que esos campos energéticos nos los traemos cargados con nosotros. Eso, la cuántica lo que nos hace es ser conscientes de esas vibraciones energéticas que traemos con nosotros. Y sí, en la espiritualidad, cuando estamos conectados con la espiritualidad, ya nos hacemos conscientes de que no vinimos solamente a esta vida. Entonces, ¿qué pasa para poder sanar? Se respetan los credos, las creencias de todos, se respeta absolutamente todo, pero hay muchas cosas que no nos permiten avanzar también y están arraigadas a la religión. ¿M? Porque usted se casó para toda la vida y para aguantar todo lo que juró allá y prometió. Y entonces si la está pasando mal, pues como la religión dice que yo me tengo que quedar acá, me tengo que aguantar una vida con la que no estoy bien. Entonces, ¿qué hace la espiritualidad? Nos saca de la religión. A ver, cada quien puede tener la fe que quiera, Claro. pero hay católicos, evangélicos, musulmanes, ortodoxos, hay agnósticos, hay 80.000 religiones y todas nos están inculcando algo o nos están diciendo algo o nos están prohibiendo algo y por eso nos salimos un poquito de lo que es el tema religioso, respetándolo mucho, pero nos salimos de todo lo que nos ha inculcado como factores limitantes. Y dentro de eso está que usted tiene que portarse bien en esta vida porque se va para el infierno y que si usted hizo algo mal ahorita es porque se lo merece y no porque seguramente vivió una situación opuesta en otra vida y en esta viene a compensar y a vivir la otra polaridad para que su alma reciba información y cargue su sistema operativo. En la cuántica nosotros somos como un computador y nos cargamos de información. Cada vivencia, cada trabajo que hagamos por nosotros mismos, cada maravilla que hagamos y cada embarrada que hagamos es una información que estamos cargando en nuestro sistema operativo. Y en la cuántica podemos limpiar desde esas mínimas partículas cuánticas que son mucho más pequeñas que unos electrones, neutrones y protones. Desde ahí podemos limpiar la información que traemos, cómo nos hemos equivocado y cómo queremos sanar eso, cómo queremos cargarnos de información nueva, de información en positivismo, de sentir que yo puedo ser un ser diferente al que soy, porque si en esta vida he actuado mal, puede ser que en otra eh, la pasé mal y entonces necesito vivir la otra polaridad para equilibrar. Por eso entendemos que hay más vidas. Y bueno, es respetable las creencias de todos, pero yo pienso que no hay un Dios malísimo que trae unos a sufrir espantosas situaciones en su vida, en esta vida, a aguantar hambre, a morir de hambre, a pasarla espantoso. Yo pienso que es todo un equilibrio y se hace equilibrio dentro de las mismas vidas que hemos tenido. Entonces, espero haya explicado un poquitín por qué se tiene en cuenta que hayamos tenido otras vidas antes.
Moni, y digamos en la curiosidad de uno como una terapia holística, como alternativa, o sea, ¿cómo puede uno indagar en esto? O sea, ¿cómo se le ocurre a uno? Es que a mí me gustaría como desde lo cuántico tratarme, o sea, ¿cómo viene eso? ¿Sí? ¿Cómo? Eh, Tati, yo pienso que el ser busca al terapeuta y llega el momento en que la persona conecta con un terapeuta holístico, cuántico, que por ejemplo, que es lo que yo hago, que es eh, a ver qué hacemos nosotros como terapeutas holísticos y es ir más allá de lo evidente. ¿Mm? Es poner al servicio los dones que traemos, que son regalos que se trabajaron en otras vidas y las traemos ahora y tenemos una clarisensibilidad, una clarividencia, una clariaudiencia o lo que sea que tenemos. Y llega a nosotros información de la persona que está en consulta con nosotros. Sí. Pero cada persona, a mí me pasó antes de llegar a esto que yo también pasé porque quería saber en dónde estoy, qué me pasa, por qué me están pasando cosas, por qué siento. Entonces ha pasado uno por una cantidad de gente, de consultas, de todo, hasta del tarot pasó por ahí alguna vez en la vida, pero todo es un tema evolutivo hasta que llegamos a conectar con el terapeuta que nos corresponde en el momento. Pero sí es importante tener un entendimiento de escuchar tú al terapeuta diciendo una cantidad de cosas No, pero que muchas veces... sería como, perdona que te interrumpa ahí, porque yo creo que sí, para llegar a ese momento, ahora que lo mencionas, sí se necesita tener como una ampliación de conciencia, porque de buenas a primeras, una persona que no ha escuchado, pues lo que tú dices, pues primero no va a conectar con un terapeuta holístico y mucho menos pues que llegue pues a decirle soy terapeuta holístico y cuántico. Pues no, Ujú. de cero a eso, no sé, pues se debe dar el caso, por supuesto. Pero creo que la parte más importante de todo proceso evolutivo de nuestro ser es hacernos conscientes y hacernos responsables de él, porque entonces ahí es cuando nosotros ampliamos conciencia, porque ya hicimos, digamos, entre comillas, lo humanamente posible, o sea, lo que yo de mi parte, desde el discurso del yo, puedo aportarle a mi vida y me estoy haciendo cargo de mis cosas, de mi vida, de mis comportamientos, estoy centrándome en mí, pero no es del ego, sino realmente en reflexión de por qué me está pasando lo que me está pasando y yo qué tanto tengo que ver en esto, ¿sí? Que no es solamente lo externo, sino, porque claro, esto también puede parecer como si, como si yo entonces no estoy implicado en mis procesos, sino que yo voy y busco qué es lo que pasa. Fueron mis antepasados, o sea, sí. Entonces, estoy así por ellos. Entonces, sí creo que es válido hacer la aclaración ahí, y es que la ampliación de conciencia se va haciendo en la medida en que cada cual se hace responsable de sus procesos, va hacia un ser más auténtico, cada día más auténtico, que digamos que es lo que manejamos nosotros desde la logoterapia, es llevar a la gente un poquito más con sentido de vida, con un propósito y con un poco más de coherencia en la vida. Entonces, cuando tú ya te has explorado, tú ya has dicho, esto me está pasando porque yo hice A, B, C, yo me puse en riesgo, yo, ¿sí? Yo decidí hacer esto. Entonces, ahí digo, ok, y ahí empiezo a estirar, ¿no? Que digo yo siempre, uno siente que el ser como que estira y en un momento dado dice, hombre, ya digamos de mi parte está la tarea hecha y ahí empiezan a aparecer, lo que dices es cierto, no sé, el psicólogo holístico, el terapeuta, la persona que alguien te habló en una reunión de Reiki o de cualquier otra cosa, y empiezas un camino en donde va empatando un poco sin que sea un corte agreste y vas engranando y entonces tu ser también se va acomodando a nuevas alternativas de sanación, de entendimiento, empiezas a ampliar tus recursos internos que te permiten ir más allá y entonces ya tienes nuevas herramientas, sigues el camino y sigues lo mismo, ¿no? Porque esto es un círculo virtuoso. Entonces, sí,
haces conciencia, amplías, se te acabaron las herramientas, buscas herramientas, tienes nuevas herramientas, haces conciencia, amplías, buscas herramientas, y Claro, esto sigue en esta dinámica que me parece claro. fundamental. Ese es como el pasito antes de llegué al profesional que era, porque ahí es que creo que lo que quiero enfatizar es que ahí es donde aplica, digamos, la frase de que el maestro aparece cuando el estudiante está listo, Mm, ¿sí? ujú, Porque mil veces se pudo haber cruzado con terapeutas holísticos o con muchas personas, pero no estaba listo, no lo veía, ni lo sentía, ni nada, porque su ser aún no estaba listo. Yo no lo había ujú, visto, yo no me había visto, yo no ni siquiera me conocía, yo sí, primero tengo que hacer ese proceso y ahí ya arranco un proceso hacia lo espiritual, porque lo que yo estoy haciendo desde el ser siempre va a ser espiritual. Entonces, ahí sigo ampliando esa conciencia ante este nuevo conocimiento que me parece fantástico, que obviamente estoy entendiendo y y por eso estás acá explicándolos. Pero pero sí, antes de responsabilizar a otro como el terapeuta, como: "Ay, tomen, le traigo esto porque a ver quién fue, de quién es la culpa". sí, a ver, sí, 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 sí. Dígame que no fui yo. Sí. Pero Tati, todos pasamos por ahí, ¿sabes? Hasta yo hablo de mí, yo pienso que muchas de las personas que hacen terapias que no son tan comunes, normales, no sé, hemos tenido un proceso de evolución en todo. Yo siempre he sido de estudiar, estudiar, el curso que me sirve lo tomo, lo hago, integro información, pero de eso se trata, de integrar en nosotros la información. Yo lo primero que hice ya formalmente entrando en el tema holístico para conectarme con lo que yo sentía y con lo que vivía desde siempre, esa canalización de información, todo eso, fue ser angeloterapeuta. Entonces hice mi certificación como terapeuta con ángeles, angeóloga, hice una cantidad de cosas hasta que yo decía, definitivamente es que ellos están integrados en nosotros, en mí están integrados todos esos seres. No es que, porque todo el mundo me dice, ¿cómo hago? Dígame ahí, o el tema de los códigos sagrados y esa cantidad de cosas que hay, ¿con qué código lo conecto? ¿O cómo hago para llamarlo? Hay yo una oración especial. No, siéntalo ya, llegó es cuántica, está aquí conmigo y lo activé, listo, porque activé como ese programa que tengo integrado en mí y lo necesitaba en el momento. Entonces, protección. Ay, entonces, ¿cuál es el arcángel de la protección? Bueno, es Miguel. Entonces, ¿qué le hago? No, nada. Dámelo, dígale Miguel. Hola Miguel, porfa, me El proteges acá, estoy en esta situación tal, y después ya llega a tal punto donde Miguel está tan integrado contigo y está en ti que tú ya simplemente creas tu escudo de protección, tu esfera de protección y estás protegido. Ya, listo. No te vieron, tú te das cuenta porque estabas en una situación de riesgo que tú dices, ese que viene allá tiene una pinta de que me va a robar. Y cuando menos es que o hace cara rara, a mí me han pasado muchas de esas cosas, o hace una cara rarísima como si me hubiera visto no sé cómo, o como si no me hubiera visto, me vuelvo invisible. Y uno puede activar todas esas cosas en uno porque tenemos el poder de hacerlo. Tenemos el poder de decir, quiero hacerme invisible ante esta situación. O en las terapias lo digo mucho yo, me hago invisible ante las personas que me puedan atacar o ante las personas que tengan alguna intención de hacerme daño. Y efectivamente pasa que parece como si esa persona, tú dices, oiga, pero me ignora, no, no, ni es que yo creo que eso es que ni te sintió. Y entonces, ¿qué pidió? ¿Pidió que lo vieran o pidió protegerse? Entonces tenemos que ser coherentes, por eso es que muchas veces las claro, terapias, la gente dice, pero ya he hecho 80,000 terapias y nada me funciona. Es porque no se ha comido el cuento, porque no integró en la información y decir, yo puedo quitarme toda esta cantidad de gente con energía horrible, me la puedo quitar de encima. Si no sigo llamando, es que la tía que me hizo, la hermana, la amiga, mi mamá, o sea, a todos les pasa
cualquier cantidad de cosas, pero yo sigo llamando esa información, por eso no me los quito de encima. Sí, Entonces, acá nos dice Alejandra Marín, el camino a la conciencia no es tan suave, se recibe de todo. Las lecciones son fuertes y poco a poco vas aprendiendo. A mí me falta mucho por aprender, pero sigo en la ruta. No, pues a todos nos hacemos llevar no, falta por aprender, estamos ahí. todos, Esa es la todos vida, estamos. esa es la vida, esa es la vida y digamos que yo creo, Moni, que eso que tú dices como, es que es creerse el cuento. Claro, eso suena súper, ¿no? Súper fácil, ¿no? Ah, pero Sí, créaselo. Okey, me lo creo. Sí, ¿qué significa que me lo creí? Claro, uno tiene que ir allá a unas creencias, ¿no? Porque, pues, venimos obviamente de creencias, limitantes. poderosas, pero, ¿cómo se dice? Ujú, Cuando evocas, bueno, sí, em, que sigues a alguien, atrás. ¿no? Ujú, ujú. Entonces, que tú le digas a alguien que hasta el sol de hoy le está rezando a una estatuilla, que esa estatuilla está en su sangre, pues eso no es me lo hubiera dicho antes. Pues no, no es tan así. Eso es Sí, no es como, fácil, son caminos de evolución, pero entiendo tus todos palabras, estamos. pero no lo que dices. O sea, más o menos ahí aplica ese, ¿no? Entiendo tus Pero palabras, no Tati, lo era lo que tú estabas diciendo, cuando el alumno está preparado, el maestro llega, algo así. Yo digo que ujú, todas las personas que hayan conectado en este momento con esta información es porque era el momento de recibirla y claro, estaban no, listos indudablemente. para recibirla. Y comienzas tú a pensar cosas que tu vida se comporta de otra forma, que llega información de otra forma, que Abres los no es sentidos. que uno se da cuenta de cambios que ha tenido en la propia vida, ¿no? De cosas que vivencias que te han llevado al extremo, porque cuando se conecta uno con el camino de la espiritualidad, de entender su ser como más allá de este carne y hueso que se ve, se han tenido que pasar situaciones difíciles, porque cuando uno va en coche y va por la buena, ¿para qué se preocupa? ¿De qué se preocupa? ¿Sí? No, nada lo saca del Y por momento eso bueno lo que de decía la zona de Alejandra en confort. el comentario, lo que decía Alejandra en el Ujú, comentario, el camino de la conciencia no es tan suave, no, definitivamente no lo es. Es realmente bien empedrado. mm, Pero digamos que lo que puede generar el hábito es que la recompensa es muy buena, ¿no? Uno dice: "El camino es empedrado", pero en cada estación, digamos que uno, ay, como que el alivio, esa sensación interna de tranquilidad y entender además, creo que lo más valioso que digamos, yo he podido entender es que es quitarme encima ese afán de conseguir lo material, ujú. ¿sí? Porque entramos en una sin salida de que tengo que tener la casa, el carro, el perro, el gato, el sofá, no sé cómo, la marca, de si sé más, la ropa de marca, la no o sea, una cosa que le suma un montón de estrés, porque yo no digo que a uno no le guste vestirse bien, tener una casa linda, yo no estoy diciendo eso, sino es el estrés Se genera. de no de quitarle inclusive la persona la per si se puede decir así, la personalidad a las cosas, o sea, la funcionalidad a las cosas, ¿no? Es un sofá, quiero que sea cómodo, que sí, pero no me enfoco en, no, es que está en marca, así sea tieso, no me importa, pero está en marca y me costó tanto. Y Sí. entonces estoy en un círculo que se mueve así, a mí me empieza a generar un montón de estrés. Entonces, yo creo que esta ampliación de conciencia, de las primeras cosas que logra hacer es como tan evidente que nos consumimos en un tema material innecesariamente, em, que nos quita mucha energía, mucho tiempo, que Ujú, nos pone problemas adelante con la gente impresionantes y no nos permite de verdad explorar nuestro ser tranquilamente, porque estamos mucho en el ruido, mucho como en la espumita, diría mi papá, estamos mucho en la espumita y no profundizamos y no vamos allá como a ese núcleo que es ujú. verdaderamente donde están esas respuestas, que vuelvo ahí lo que dijo Alejandra, pues no es tan chévere, ¿no? O sea,
sí, estoy aquí ampliando conciencia, pues no es tan chévere. Pero al final sí, por eso es que uno logra generar el hábito, porque la recompensa es chévere. Entonces dices, ah, me siento bien, está bien, vuelvo y tomo otros recursos y vuelvo y estudio lo que tú dices, yo estudio esto, yo estudio el otro curso, estoy en tal taller, hago, invierto, ¿sí? Y voy compartiendo además, porque en estos grupos, pagos o gratuitos o lo que sea, se empieza a compartir experiencias, entonces también empiezas a hacer un tema de reciprocidad, ¿no? Y un tema de dar, y empiezas a ver cómo para los demás también es valioso lo que poco o mucho que tú sepas, por eso en las vueltas de la vida, el lema es que nosotros todos somos aprendices y maestros de vida. Y por eso están estas historias de vida, porque todos tenemos algo que aportarle a alguien y ese alguien tiene algo que aportarnos a nosotros, sea quien sea el cargo, porque nos habían metido en la cabeza que solo los que tienen altos cargos, los que tienen todo el mundo tiene la sabiduría y toda la conciencia que nos puede aportar desde su proceso y desde su vivencia, pues, que es lo más valioso. Entonces, sí creo que, es por ahí el tema de poder seguir ese círculo, ¿no? Entender que, bueno, hay una buena recompensa al final, sí vale la pena explorarlo. No, y es interesante, pero yo pienso que muchos de nosotros llegamos acá después de haberla pasado tenaz y no entender y haber pasado situaciones complejas y de todo. Pero lo más chévere del asunto y de entender la cuántica es que yo puedo decir un día, ya no más, o sea, ya no quiero ponerle cuidado a eso. Y me hago tan consciente y digo, es que en serio, ya no quiero sufrir por bobadas, que al final todos son bobadas, en serio. Claro, a uno porque le pegan duro, porque el ego me dice, es que a mí, porque me están tratando así? ¿Y porque a mí me están hablando así? ¿Y porque a mí me critican? ¿Y porque a mí me juzgan? ¿Y porque a mí? ¿Y porque a mí? ¿Y porque a mí? Pero el día que yo digo, ya no le voy a prestar atención a nada de lo que digan, me pongo neutra, que ni es bonito ni es feo, si juzgan allá ellos verán, ellos harán lo que quieran, nada, voy a estar en mi punto, en tranquilidad, y sino decidirlo cuando tú dices, oiga, qué paz la que siento. Estar en vacío es lo mejor que uno le puede pasar, porque Sí, cuando está uno en neutralidad y en vacío es cuando uno permite que todo se llene con una energía diferente. Pero cuando yo no me termino de sacar el resentimiento y todo lo que tengo adentro, no puedo cambiar. Y mi vida no cambia porque sigo en ese ciclo y no me salgo y no cierro ciclos, sino dele y otra vez y me hicieron, me dijeron y no me salgo de ahí cuando yo digo, me vale cinco lo que digan, hay que digan lo que quieran. ¿Mm? Y empieza sí, uno a sentir, es como que le trajo una paz interior y una tranquilidad y es tan fácil acostumbrarse a eso, a estar tranquilo que llega el momento donde tú dices, oiga, dijeron esto terrible y ni me importó. Y sí, empiezas a darte cuenta que la vida comenzó a cambiar, pero fue la decisión de un segundo. Solo necesitas un segundo para decir, no quiero más esto. Y la cosa cambia, pero automático. Porque en ese momento tus átomos dijeron, listo, cambiamos polaridad, vamos a girar de otra forma porque eso que sale del corazón es lo que se proyecta. Yo no sé si ustedes han visto algunos documentales o videos o cosas que hablen en Rusia se hace mucha práctica como de kinestesia, de temas de poner en movimiento cosas. Entonces, parece chévere. ¿cuál es el punto de poner en movimiento las cosas? No es que yo le diga, muévase, tiene que moverse, pero ya, ¿por qué no está dando vueltas? ¿Pero por qué no se movió? No, eso se mueve Gracias cuando por yo dejé aclararnos. de pensar, cuando yo simplemente me quedé como en un vacío y me quedé diciendo, tan chévere esto, y empieza a moverse. ¿Por qué? Porque no es lo que yo le ordeno al universo que haga, es el vacío que genero para que la orden que yo estaba teniendo en mí se haga realidad. Pero es porque la pasé al corazón.
la bajé, integré en mi energía y se expandió la orden, ¿sí? Es, es, Ujú. es un tema, es un poco complejo de comprenderlo porque uno Sí, está de hecho te iba a metiéndose decir en que la nos cabeza. profundizaras un poco sobre el tema del vacío, ¿sí? Cuando tú estás Porque en dices, yo vacío, estoy en posición neutra y ujú, quiero sentir ese vacío. O sea, es cuando tú dices, me salgo de la mente es la que te dice, ¿y por qué así? ¿Y por qué bajito? ¿Y por qué? No, pero no, no se ponga usted a pensar, ya va a creer que usted se va a meter en vacío, ¿sí? Esa aquí, es la aquí mente, espontáneo. ¿sí? Esa es la mente la que te empieza a decir cosas. Y, ay, no, pero ¿será que eso sí resulta? Y le dicen a uno, cierra los ojos y empieza a abrirlos a ver qué está pasando afuera, ¿no? Todo eso es la mente y es el ego queriendo pasar por encima de lo que a nivel espiritual se pueda generar. Pero el espíritu también me genera puntos de contradicción, porque en mi espíritu está una carga religiosa y está una carga de memorias que yo traigo anteriores, de Ajá. vivencias de vidas pasadas, lo que sea. Cuando yo digo, saco de mí y yo doy la orden, es que no tengo que hacer nada en especial, doy la orden de sacar mente y espíritu y quedarme en absoluta neutralidad y tú empiezas a cargarte con la energía diferente y todo empieza a cuadrar solo a veces, es que casi siempre sin intención, porque el universo es sabio y el universo sabe qué necesitas tú para equilibrarte, qué te falta para equilibrarte, porque es la conexión de tu ser con el universo. Y ya se sabe qué tengo que cuadrar, cuál es la energía que me falta para equilibrar y tú simplemente sacas todo, sacas la mente en serio que mucha gente le dice que es la loca de la casa. Y sí, en serio, ella se va por su camino y uno tiene intenciones de una cosa y termina haciendo otra, porque esa mente le dijo, pero esa mente al final, y al cabo es lo que llamamos ego, que es eso que no me permite ser lo que soy, sino lo que pretendo yo ser, ¿no? Ujú. Sino que debemos ser, simplemente permitirnos ser y fluir. Cuando nos soltamos en tranquilidad y en calma, por ahí llegó mi gata a molestar, cuando nos soltamos en Muchas tranquilidad y cosas. en calma y nos permitimos fluir y llenarnos con la energía que nos falta, todo se equilibra y todo es perfecto. Nosotros no tenemos ni siquiera decir, es que me falta un poquito, yo creo que voy a poner a mover un poquito los electrones, porque es que no, no, eso todo es perfecto y todo se equilibra solo. Y muchas veces decíamos nosotros, hay que poner a mover los electrones. Lo decía yo en todo mi tema hasta hace no mucho tiempo, para hacer saltos cuánticos y no sé qué, Pues resulta que cuando los neutrones son los que mandan la parada, estoy en neutralidad y ahí sí doy saltos cuánticos, porque permito saltar niveles y soltar esa carga vieja que traía. Explícanos lo del salto cuántico. El salto cuántico es la intención que tú tienes de hacer un cambio y de conectarte con el cambio. O Ujú. sea, quiero soltar esa rabia y esa ira que tengo. Ah, suéltala. Y tú dices, la suelto. O sea, de verdad, te hablas contigo mismo, te pones en Yo un lo yo espejo y lo dices, yo lo lo voy a soltar. en el primer Y cierre de mi duelo, impresionante. O sea, sí, el segundo anterior estaba como a 10 años de ahí. es, y O es sea, que no, impresionante. el cambio es inmediato, es en el momento en que tú decides, tú lo haces. Pero después Y me me dijeron que había acuerdo, salto cuántico, pero en el momento no fue como quiero hacer un salto cuántico, no, era parte de mi proceso de duelo, y yo ya quería como: "Oye, pero ¿qué es esto? Una carrera y no voy a o sea, no sé dónde está la meta, dónde", y empieza mi ser como a, ¿no?, a exigir, ¿sí?, salir de ahí, y efectivamente sucede algo y yo logro después de ese evento, que fue cuando me leí el libro de la bailarina de Auschwitz, que bueno, lo que te he contado, lo que yo les he contado, em, eso hace como un engranaje, como que me sí, sin querer queriendo, o sea, esas herramientas, eso que yo estoy usando, pues estaban bien utilizadas y estaban haciendo lo suyo, pero pues en su momento, ¿no? Y yo
pues obvio, como no tengo una línea de meta, no estoy viendo allá la meta, entonces yo decía: "¿Y me voy a sentir así hasta cuándo? ¿Hasta los 80? ¿Hasta que cómo es esto?", ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya hago ese clic y de verdad, yo estaba a esto de la meta, o sea, yo la veía aquí. Sí, pensaba que estaba y la meta está aquí, o sea, era como: "Estás en la línea amarilla, solo da medio paso". Tatiana, Me paré a pelear en la línea amarilla. oye, De pi el empujoncito. Sí, es eso. Entonces, mira, Sandra dice: "Yo quiero saltar. Buenas, buenas noches". salta. Y lo En podemos hacer, todos y uno podemos. suelta, y de verdad fue como rendirme y ¡fum! Y creo que he tenido otro episodio aquí que se me viene a la mente, ahí como para poner aquí ejemplos en el contexto. Em, también muy cansada, muy esto, y me di cuenta que yo venía, con esa idea de tengo que ser la mamá, eh, maravilla y la mamá, sí, y que todo lo puede y que todo ta, ta, ta. Pues a raíz de que a mi esposo lo habían diagnosticado en Canadá y yo había tenido y estábamos nomás los 4 con mis 2 chiquis, y entonces yo había tenido que asumir en realidad ese papel de estoy sola y tengo que asumir esto, pero mi cerebro se quedó como en ese modo. Entonces pasan años, ya digamos que vamos en el sexto año, entonces pasan años y yo sigo igual, en esa, como en esa, con esa energía de, pero obviamente el cuerpo se cansa, no es tan chévere, ¿no? Y llega un momento en que yo digo, estoy agotada, y resulta que entendí, por eso es que yo aclaro tanto acá, que en la ampliación de conciencia hay mucho de introspección, ¿sí? Sí, y llegar a entender todos estos, temas holísticos, hay mucho autoconocimiento primero, porque en esas preguntas y en esas respuestas es que uno va encontrando ese enlace. Entonces yo decía: "Pero, ¿qué es lo que pasa?". Y de repente, mira, a mí de tanto preguntar, de tanto tratar de conectar, como de verdad quiero saber qué sucede, es que no puedo y estoy cansada. Y de repente, así como haciendo, no sé, el desayuno de los niños, lo que sea, yo hago un clic y digo: "Claro, tienes miedo", porque siempre era un tema de que te crees la Mujer Maravilla, que no sé qué, que, bueno, no me salían las cosas, de que el síndrome del impostor, habían muchas cosas que me decían, o bueno, que yo escuchaba en los cursos y las cosas que tomaba, que yo decía: "Sí y no", o sea, puede que tenga eso, pero no es lo que yo siento que sea profundo en mí. Y entonces, pues, uno no lo menciona porque todo el mundo empieza como: "Es que estás en negación", que esa es la siguiente, ¿no? Entonces, yo seguía como en esa reflexión y en un momento hago ese clic y digo: "Claro, lo que tienes es miedo". Y entonces yo me abrazaba y yo: "Pobrecita, tienes miedo a que otro haga tu papel, lo que te corresponde como mamá", ¿sí? Entonces, la creencia que yo tenía era que si yo no hacía todo por mis hijos, pues, yo pedía ayuda puntual cuando estaba muy agotada, ¿no? Pero no, ya me recuperé, ya te puedes ir. Sí, más o menos era así. Entonces, ya me recuperé, ya. Sí, yo puedo, ¿sí? Puedo hacer todo. Sí, trabajar, lavar, planchar, todo, todo, todo. Sí, porque tengo que ser yo la que los atienda, la que sí, si no, no estoy cumpliendo. Entonces, había una muy fuerte creencia que no me permitía de verdad contar con la tranquilidad al contratar un servicio de ayuda. ¿Sí? Una asistencia. Yo lo hacía en momentos de que yo sentía que eran urgencias, emergencias. Entonces, ahí es cuando yo digo, cuando uno hace esa conciencia, amplía y va, y ahí es cuando hace ese salto. Ahí di otro salto. Ese fue otro salto, pero fíjate que me costó. O sea, yo me acuerdo y me abrazaba, yo lloraba. Yo decía, sí, era miedo, pero no lo había podido identificar. Y fue así como entre esa neutralidad de: "Uy, de verdad me rindo, o sea, me rindo, entrego esto", sí, como ya, suelto. Y como que, bueno, ahí sí empieza a fluir, porque hay una parte que sí tenemos que hacer nosotros, pero definitivamente hay una gran parte que no depende de nosotros y no la podemos controlar. Entonces hay que dejarla fluir. Sí, 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 es soltar. Y nos cuesta trabajo soltar. Lo que hablábamos al comienzo, te decía, para nosotros es más fácil tener todo bajo control,
porque sé cómo está y me da miedo, es que nos da miedo la incertidumbre. Miedo, Tenemos esa no curiosidad. saber, y, Mm. y en ese momento es lo mejor que nos puede pasar, pienso yo, ¿no? Ay, no sé, Tati, ¿te me fuiste tú o me fui yo? No, te fuiste un momento y de pronto yo no sé, pero ya estás ahí. Yo estoy ahí, no sé. No, no ¿Estoy te o no? oigo. ¿No me oyes? No, ya. Te Ah, quedaste quieta y oía así a pedacitos, pero no sé si soy yo con este internet todo extraño que no, estamos. está bien, y estamos ya a unos minuticos de terminar el live. Listo, Nosotras, listo. como siempre, esto, chicos, esto va para largo, pero la buena noticia, Moni, bueno, vamos a dar aquí unos 3 tips con el tema de la cuántica para que nos vayamos como con algunas ideas claves ahí con ellos. Dime unas Bueno, 3 cositas que de ahorita. eh, poder sanar dolores físicos, emocionales, sanar el pasado nuestro y el de ancestros, Como árbol genealógico. sí, árbol genealógico, entender por qué somatizamos y soltarnos de la somatización inmediatamente. Cuando hacemos eso, a veces la gente dice, oiga, me quitó el dolor que llevaba 80.000 años aquí pegado, se suelta, o sea, se pueden hacer estas cosas y es cambios inmediatos. Estos son cambios inmediatos. De hecho, cuando uno está haciendo esta terapia, a veces la gente dice, ¿por qué me pregunta cada rato cómo estoy? Porque uno va preguntando, ¿cómo se siente? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué cambio? Porque el cambio se nota inmediatamente. Uno va, siente que soltó algo y ¡pum! Inmediatamente se siente un cambio en el físico o en el estado anímico. Son cambios inmediatos cuando se va trabajando. Entonces es muy chévere porque es ya. O sea, si uno quiere una cosa que le vaya a funcionar ya, es la parte cuántica, todo lo que uno maneje como Y cuántico. la tercera es como trabajarse uno para llegar allá, ¿no? Pensaría ¿Sí? yo. Sí, todo se da a su tiempo. Yo digo que tenemos tiempo, cada uno, el tiempo preciso para todo, pero permitirnos fluir. Sí, Sí, no negar las cosas. A veces es más fácil negar todo y decir, no, aquí no pasa nada. Y entonces ahí se queda, pero cuando uno dice sí va pasando algo, es cuando yo permito que, o sea, digo, necesito algo más, ¿sí? Y no necesariamente la ayuda de otro, es yo conectarme conmigo mismo y avanzar. bueno, como estamos llegando ya al final de nuestro live, este es el momento tan esperado en donde hablamos de nuestro invitado y sus servicios y sus cosas. Moni, cuéntanos, ¿dónde te encuentran? Ella está en Mónica García Holístico, ¿sí? ¿Está bien? Moni Moni, García, sin K. Moni García, Moni García. Moni García Holístico en Instagram. En Está en Instagram, YouTube. Moni García Holístico, punto holístico en YouTube. Em, ¿Qué más, Tati? Pueden conectarme por WhatsApp, es 301-642-8587, creo, Ajá. sí. Eh, Sí, creo, es que ya, no me esos son como, bueno, está también Moni García Holístico en Facebook, bueno, hay muchas cosas así, pero Y pues a ahí me través de las encuentran vueltas de la vida, Mónica y en es las vueltas. facilitadora de las vueltas de la vida. Vamos a estar haciendo talleres virtuales, workshop, bueno, de todo tenemos programado para estos temas. Ustedes pueden escribirnos para darnos ideas, para darnos pues sus inquietudes y sugerencias para el manejo acá de esta información y de estos temas que hemos venido tratando y que seguramente vayamos a seguir en los siguientes episodios también, pues más adelante, dándole cabida a estos temas con Moni, que nos encanta hablarlos, trabajarlos, llevarle toda esta pues nueva conciencia a la gente. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que hayan tomado los datos bien. Igualmente, saben que nos pueden contactar por las vueltas de la vida, @ las vueltas guión al piso de la vida por Instagram. Y
Y bueno, ya Moni dio sus datos para que también la puedan contactar. Ustedes le ponen ahí código, las vueltas de la vida y ella tiene una atención con ustedes. Estuve en tu live, Mónica, y entonces ya vas a ver. No, sí, es verdad, Ay, bueno. es verdad. Bueno, muchísimas gracias. Compartan este live que ha grabado como todos. Visiten nuestro canal de YouTube. Tenemos todas las temporadas, de verdad, muchas historias muy bonitas de muchos aprendizajes. Compártanlas, mírenlas, no sé, aprendan de ahí, que muchos de nuestros invitados tienen de verdad experiencias de vida muy bonitas, muchos aprendizajes para todos. Mil gracias por acompañarnos una noche más. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30, nuevamente acá por YouTube. Y bueno, y por las otras redes que nos están viendo en simultáneo. Ay, Y Moni, gracias, mil gracias gracias. por la invitación, Natalia. No, Gracias, gracias. gracias a ti por todo esto y gracias a todos los que se conectaron y participaron hoy. Feliz noche para todos, un abrazo, los quiero mucho, gracias. Gracias, chao. Chao. Chao.